Se intentaba que la mujer embarazada comiera bien, se intentaba. Y se intentaba, bueno, pues satisfacerla en todos sus antojos. Eso de los antojos sigue hoy todavía vigente. Se sabe que una mujer a la que no se le da de comer lo que se antoja durante el embarazo, pues luego puede tener en el cuerpo de la criatura una señal similar al objeto al alimento que no comió. Pero eso no es una cuestión nuestra o de nuestros padres o nuestros abuelos. Esto en el diccionario de Sebastián de Covarrubias, que creo que es de 1610-11, esto aparece. Desde que era conocido que la mujer estaba embarazada, pues había muchas elucubraciones sobre el sexo de la futura criatura. Si la mujer se levantaba con el pie derecho, iba a ser niño. Si se levantaba con el pie izquierdo, iba a ser niña. Si el niño se movía mucho si la criatura se movía mucho dentro del vientre de la madre, niño. Si era más tranquila, niña. Esto, la encuesta da muchos datos de estos, infinidad, vaya. Cuando la gestante rompía aguas, las mujeres de clase acomodada llamaban al médico. Las que no eran de clase acomodada no llamaban al médico. Directamente intentaban informar a alguna mujer más anciana que había en el pueblo para que asistiera en el parto, las comadronas. Y únicamente cuando la situación se ponía muy fea se llamaba al médico. En el parto se encomendaban a San Ramón Nonato y, bueno, si es posible, llevaban alguna reliquia. En Valladolid capital, leo textualmente, suele llevarse el cordón que usó Santa Teresa y San Bernardo y un cuchillo de los que tiene la Virgen de las Angustias que se venera en la iglesia de su nombre. No sé si alguno en la sala habrá oído algo de esto. Vaya. ¿Qué postura adoptaba la mujer en el parto? Nada que ver con las posturas actuales. Las mujeres parían principalmente sentadas, ya fuera sobre las rodillas de su marido o de algún familiar, principalmente el padrino. En Nava del Rey utilizaban una banqueta especial a la que atribuían una cierta virtud por haber sido usada por el beato Antonio Alonso Bermejo. Iniciado el parto, era común en muchos pueblos, esto no solamente en Valladolid, en Segovia pasaba igual, utilizar una planta que se llama la rosa de Jericó. La rosa de Jericó es una planta que al secarse forma una especie de pelota y que cuando se la echa agua, bueno, pues se abre. Entonces se entendía que a medida que se producía la abertura de la rosa de Jericó, bueno, así se dilataba la mujer para que pudiera llevar un feliz parto. La rosa de Jericó muy extendida. Nacía el niño, por fin. A Dios gracias había venido y bien. La madre ya podía descansar. Ritos. En Villabrágima se arrojaba al río la placenta, con la creencia de que de esta manera la puerpera no tendría sed. Las circunstancias acaecidas durante el nacimiento eran un importante presagio de las futuras características del recién nacido. Ciertas fases lunares se consideraban indicadoras de un parto más feliz. Por ejemplo, en Nava del Rey, hace 25 años, cuando hicimos ese pequeño trabajo de campo complementario a la encuesta del Ateneo, se seguía diciendo, hace 25 años, que el niño nacido en cuarto menguante venía con el dinero en la mano. También estaba muy generalizada la creencia, no solamente en Valladolid, de que si el niño o la niña nacía durante el sermón de Viernes Santo, tendría algunas características para ser zaurí o para ser adivino. Como ya he dicho y he reiterado, al poco de venir al mundo, numerosos niños fallecían por muchas cuestiones, pues por una deficiente asistencia al parto,
por falta de higiene, por infecciones, por muchas causas. Pero en cualquier caso, la gente del mundo rural solía achacar esas muertes a cuestiones supersticiosas. El mal de ojo. ¿Y quién eran los culpables del mal de ojo? Pues las brujas, los gitanos, en fin, una larga hilera de posibles culpables. Había que proteger al niño. ¿Cómo se hacía? Pues colocándole los evangelios, colocándole la regla de San Benito. Para saber si un niño estaba embrujado, se utilizaba el método de la criba. Es un método muy extendido, no solamente en Valladolid. Mi suegro, que es sepulvedano, pues él todavía, mi suegro tiene 92 años, él todavía lo recuerda habérselo escuchado su padre, que cogían una criba y la clavaban 2 tijeras y decían, ¿está embrujado fulanito? Y si estaba embrujado, la criba se daba la vuelta. Bueno, pues eso aquí en Valladolid está igual, y estoy absolutamente convencido que si se lo preguntan a gente, a personas de muy avanzada edad, de 90 años, seguro que sale todavía. Bueno, se iba mucho a curanderas, lógicamente, a ver si la curandera echaba una mano. Y bueno, pues tras el parto, la mujer lo que hacía era guardar reposo en la medida que podía, ¿no? ¿Daba el pecho? Hombre, si podía evitarlo, lo evitaba, pero eso ocurría solamente en las clases acomodadas, que eran las que conseguían contratar una nodriza. Si no, era la madre la que daba el pecho. La mujer no solía salir de casa durante los 40 días, lo que se llama la cuarentena. Estaba en casa esos 40 días. Esto ocurría todavía a principios del siglo XX, insisto. Y durante ese periodo se producía el bautizo de la criatura. Un bautizo al que, por tanto, no asistía la madre. Asistía el padre, asistían los padrinos, pero la madre permanecía en casa. El nombre que se daba a los niños, pues era unas veces el santo del día y otras veces les daban 2 nombres, el santo del día y otro a gusto de la familia. Y bueno, el bautizo, como no puede ser de otra forma, pues era una gran fiesta en la que al final los padrinos pues acababan tirando castañas, dulces, pues algún que otro céntimo. Pero en cualquier caso, la mujer en casa. Y no salía hasta que no transcurrían los 40 días en los que iba ya finalmente a la iglesia a una misa de purificación, siguiendo la tradición judía. Todo esto que estoy hablando no tiene nada que ver con el caso de los hijos ilegítimos. Cuando llegaba un hijo ilegítimo, el bautizo tenía lugar de noche y con poca publicidad. Y era habitual que ese niño pues luego acabara en un hospicio. En los pueblos pequeños, bueno, si una pareja de novios se quedaban embarazados, pues aquello se solía arreglar con el consiguiente casamiento de forma rápida. Y esto es lo que les puedo contar del nacimiento. En el caso concreto del noviazgo y del matrimonio, en la segunda etapa fundamental de nuestra vida, pues voy a contar también algunos datos. El tiempo pasa, los niños se hacen mayores, quieren tener ya su posición en la sociedad y tienen que pasar por un rito de pasaje. Cada pueblo tiene su rito de pasaje, todos. Los chicos y las chicas se juntaban. ¿Dónde lo hacían? Principalmente en la fuente. A la caída de la tarde, cuando ellos habían regresado del campo y las chicas, las mozas, bajaban a la fuente a coger el agua, era el lugar donde se producían los primeros flirteos. Eso sí, la época ideal para encontrar novio o novia era la fiesta patronal, especialmente en el baile público que tenía lugar en la plaza, donde había una serie de estrategias que hacían las cuadrillas de chicos y otras que hacían también las cuadrillas de chicas para intentar acercarse a su novio, ¿no? Muchas triquiñuelas. En Nava del Rey, también hace 25 años, un informante nos dice: todo estaba medido en el baile, los amigos influíamos para que la moza solo bailase con el que estaba interesado en ella. Las chicas, por su parte, hacían algo parecido. En Tordesillas tiraban los mantones
para que los flecos se quedaran enredados en los botones, y cuando llegara el momento que empezara el baile, estaba atrapado el mozo. Formas de declaración. La más conocida es la de rondar a la novia, que todos ustedes lo habrán escuchado, ¿no? A partir de la primavera, pues se rondaba a las novias, se ponía la enramada de ramas de chopo en las ventanas de la casa. Iba una cuadrilla y siempre tenía mayor protagonismo el que pretendía a una moza de esa casa. También había enramadas mordaces, como la zancarronada de Villebrágima, con huesos y cuernos, dando a entender que esa chica no era muy apreciada entre el mocerío masculino. Otras formas de declaración: entregar un pañuelo. Veo aquí una que me llama la atención. En Nava del Rey se pintaba la fachada de la casa de la amada con almazarrón, dibujando ramos rojos. Había, en ese momento de principios del siglo XX, que pasar un largo catálogo de pruebas hasta conseguir el reconocimiento social, porque la elección de un cónyuge estaba totalmente mediatizada por la familia. No porque lo diga yo, sino porque lo decía la ley. El artículo 45 del Código Civil, en vigor, señalaba que el consentimiento paterno era requisito imprescindible para la celebración de cualquier unión. Punto y final. Y en ese momento la situación económica, bueno, pues era clave. Desde luego lo idóneo, por lo que dice la encuesta, era que los dos novios fueran de la misma situación social. Si no, iba a haber problemas. El ámbito de elección, muy reducido, la aldea. El refranero popular vallisoletano lo confirma así. Hay dos refranes que me llaman mucho la atención. El que fuera va a casar, o va engañado, o va a engañar. Y otro refrán recogido también en Valladolid. A la hija de tu vecino, quítala el moco y cásala con tu hijo. Lógicamente, las relaciones son endogámicas. Sí que es cierto que se hablaba de que, bueno, pues matrimonios entre parientes empobrecían la especie y tal, pero, aunque se decía, el caso es que el tema económico acababa siendo clave. En el caso de que un pretendiente no fuera vecino del pueblo, pues tenía que pagar en la taberna lo que se llamaba la cuartilla de vino. Pasado un tiempo desde que el pretendiente ya comenzó a cortejar a la novia, pues había que comenzar lo que son las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Que no solamente se hablaba, en las que no solamente se hablaba de la fecha, sino de dónde iban a vivir, porque en ese momento histórico el hecho de que se produjera un matrimonio no significaba que hubiera casa aparte. En muchas ocasiones uno de los dos, los dos se quedaban en casa, cada uno en la casa de sus padres, o se iban a la casa de uno de los otros, hasta que pasado un cierto tiempo ya conseguían tener casa propia. Las dos familias habían de convenir la entrega de pertenencias, lo que se llama la dote, y muchas veces las negociaciones eran muy arduas. Se entregaban pues tierras, algo de ganado, algo de trigo. Normalmente se dejaba en usufructo, no se regalaba como adelanto de la herencia. Con respecto al día de la semana en el que se celebraba la boda, me llama la atención, y es que las familias pudientes preferían que fuera a mitad de semana, mientras que los más pobres preferían que fuera un sábado. ¿Por qué? Porque todos intentaban que la boda se alargara varios días hasta el domingo. Entonces los pobres decían, cuanto más cerca estemos del domingo, hacemos menos gasto, mientras que los más ricos se iban separando, ¿no? Algo parecido parecía con la época del año de las bodas, ¿no? La gente adinerada no tenía especial preferencia, pero los labradores, claro, lo que querían es que la boda se produjera cuando acabara la época de recolección. La invitación a la boda, siempre de palabra, no por escrito. En cuanto a la boda en sí, la novia iba vestida con mantilla negra, que hoy es algo que hoy llama mucho la atención. La moda
de ir de blanco es una moda relativamente reciente, pues posiblemente de los años 60. A principios del siglo XX, la novia de negro, eso sí, con un ramo de azahar que era símbolo de pureza. Y el marido, el novio, iba pues con traje y con capa. Una de las costumbres más extendidas de la boda, no solamente en Valladolid, es la bendición paternal. Antes de que se produjera la ceremonia religiosa, el hijo se arrodillaba a la puerta de casa de su padre y el padre le daba la bendición. Algo parecido pasaba con la novia. Luego había una comitiva, el novio, por lo común, iba con su comitiva a casa de la novia y desde allí se dirigían a la iglesia, donde se celebraba la ceremonia litúrgica, a la puerta de la iglesia, Luego entraban. En mojados, el monaguillo colocaba a la pareja arrodillada un paño sobre los hombros de ambos, formando un yugo, lo que significaba la unión de por vida. Ese día había muchos juegos, mucha diversión. En Tordesillas estaba lo que se llamaba correr el hoyo de Santa Marina. Iban los novios a una ermita en cuyas inmediaciones había un hoyo y corrían hasta que el marido cogía a la novia y la daba un beso. El banquete, lógicamente no era en la taberna ni en restaurantes, que no había. El banquete era en la casa de uno de los dos contrayentes. La cocina, se encargaban, las mejores cocineras de las dos familias se encargaban de elaborar el menú, por decirlo de alguna forma. En Villabrágima era típico el cocido de boda, con sopa, garbanzos, carne, berza, tocino y chorizo. Luego la fiesta, la gran fiesta, en la que los novios tenían que aguantar bromas. Algunas más inocentes y otras pues menos. Por la noche en las camas se les hacía la petaca o se les colocaba cencerros debajo del jergón para que sonaran cuando se acostaran, ¿no? Las bodas duraban varios días. He hablado de la tornaboda, que es el segundo día, y el tercer día se llamaba la abuela. Había muchos ritos, en fin, muchos juegos. En Urueña, el día de la tornaboda, la novia debía bajar corriendo, agarrada por dos mozos que la cogían cada uno de un brazo, desde el pueblo hasta la ermita de la Virgen de la Anunciada. Allí rezaba a la Virgen para pedir su protección. No hemos hablado nada de las segundas nupcias, y las segundas nupcias también eran muy frecuentes y estaban muy mal vistas. De ahí las cencerradas. La Iglesia Católica intentó evitar las cencerradas, incluso las prohibió, pero sin conseguirlo. En Rioseco y Morales de Campos, los mozos organizaban una grotesca procesión en la que llevaban bajo palio a los contrayentes hasta la iglesia, incesándoles sustancias malolientes. Eso era un poco fuerte, pero es lo que había. Me llama la atención, hace pocos días Pérez Reverte ha publicado su nuevo libro y titulaba en prensa, había un titular que decía: ningún hecho histórico actual ningún hecho histórico, que lo tengo aquí apuntado, soporta la mirada moral actual. Interpretamos las cosas del pasado y bueno, creo que nos equivocamos. Que esto fuera muy fuerte, pues sí que lo era, pero intentemos no juzgarlo con nuestros ojos. Las informaciones recogidas por la encuesta de Ateneo demuestran que la mujer cumplía en general a la perfección con el papel para el que había sido educada, de mujer y de madre. Por lo común era el marido el que mandaba en casa. Aunque había casos, como en Morales de Campos, donde se reconocía que la mujer, leo textualmente, se ponía los pantalones y calentaba al marido. Esto en Morales de Campos. Los hijos estaban bien considerados, aunque no faltaban casos de desatención. A principios del siglo XX, en España estaba en vigor la ley Moyano, de 1857, creo, que establecía que los niños tenían una educación obligatoria de 6 a 9 años. En cualquier caso, no siempre se cumplía, porque las necesidades económicas de muchas familias les empujaban a trabajar en el campo. Había una división sexual clara del trabajo: el hombre en el campo, la mujer en casa.
y bueno, el matrimonio era en gananciales. También era frecuente la adopción, pero era una adopción sin papeles, lo que se llamaba el prohijamiento. Una familia que no había logrado tener un hijo, se presentaba en una casa hospicio y se quedaba con un niño, con un expósito, al que le trataba como un hijo. De vez en cuando el matrimonio no funcionaba correctamente. Lo normal en esos casos era intentar ocultarlo. La separación era muy extraña y el divorcio todavía era más extraño y reservado para las clases pudientes. En Tordesillas se reconoce en la encuesta que el adulterio es frecuente. Las uniones ilegítimas, entre dos personas que podían casarse pero no lo hacían, eran muy extravagantes, no eran habituales. Y en cuanto a asociaciones de casados o casadas, pues había muchas, igual que hoy perviven las de Santa Águeda. A principios del siglo XX había también alguna de varones. En Nava del Rey había una en concreto que se reunía cada 25 de diciembre para hacer una petición luego por las calles para el Santísimo Sacramento.